Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Qué Hola. bueno, me da gusto verlos conectados. Hoy sí Buen hay día. varios. Hola, buenos días y me da gusto Buenos días. que hayan venido a la sesión. Vamos a comenzar para poder aprovechar el tiempo. Esta es la sesión número 2 de contabilidad gerencial y hoy es jueves 13 de agosto del 2026. Son las 11:03 de la mañana y vamos a dar inicio a nuestra sesión número 2, la cual da continuidad a lo que estábamos haciendo la sesión anterior, solo que ahora vamos a aplicarla para el reto número 3. Entonces, voy a compartirles la presentación o en este caso más bien el documento en Excel. A ver, vamos a... Permítame un poquito, por favor. Bien, ahora sí. En este reto vamos a ver cuestiones relacionadas con el GAO y el GAT, que el primero de ellos es el grado de apalancamiento operativo. Como su nombre lo indica, pues es la base de la operación de la empresa, lo que necesitamos para estar produciendo, para estar vendiendo, para estar llevando a cabo pues tener un margen de utilidad propio de la operación. Entonces, ese es el primer grado que tenemos que buscar, el grado de apalancamiento. Y aquí les puse algunas pequeñas definiciones que ustedes también ya van a tener en cada una de las eh, lecciones o en una de las lecciones, pero para que quede un poquito más claro. El apalancamiento operativo es la habilidad del administrador financiero en la utilización de los costos fijos para aprovechar al máximo los resultados de los cambios en las ventas sobre las utilidades de la operación. El apalancamiento de la operación se presenta en empresas con elevados costos fijos y bajos costos variables, como consecuencia del establecimiento de procesos de producción altamente automatizados. Entonces, en el reto pasado, cuando hablamos de punto de equilibrio, veíamos qué función tienen los costos fijos, incluso los graficábamos y veíamos cómo vienen en una línea horizontal porque no cambian. Entonces, aquí nos dice que se usan cuando están altamente automatizados los procesos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, eh, tengo la tortillería, una tortillería y vendo 1,000 kilos de tortillas a la semana, entonces la producción es elevada y me conviene más tener una máquina que no pare. Entonces, al no estar parando, yo reduzco mano de obra, reduzco eh, algunos otros costos que son variables. Por ejemplo, simplemente si vendiera poco, tendría que estar prendiendo y apagando tal vez la máquina, o si fueran tortillas a mano, prendiendo y apagando el comal. Entonces, cuando ya automatizo, las máquinas están funcionando todo el día. Aquí el único problema es que de repente baje la operación, porque yo de todas maneras ya tengo todo automatizado para que no pare. Es por eso que conviene cuando la producción es alta, porque los costos de producción, los costos fijos van a ser también altos porque los estamos utilizando constantemente. También les puse aquí la estructura de un estado de resultados, porque básicamente lo que ustedes van a utilizar para poder hacer este reto, el reto número 3,
La estructura del estado de resultados comienza con las ventas, le quitamos el costo de ventas, esto nos da la utilidad bruta, le quitamos los gastos de operación, esto nos va a dar utilidad de operación, le quitamos los gastos financieros para obtener la utilidad antes de impuestos, posteriormente quitamos los impuestos para obtener la utilidad neta y pagamos dividendos en caso de tenerlos. Esto nos va a dar las utilidades retenidas. Entonces, ya habiendo visto qué es el GAO o el grado de apalancamiento operativo, vamos con el ejercicio. Ustedes tienen un ejercicio que les dice que tienen em, una producción. En este caso, yo tengo de producción base, aquí lo señalo con amarillo, yo estoy vendiendo 120,000 unidades y a estas 120,000 unidades yo les estoy dando con un precio de venta de 9 pesos. Entonces, para ver cuánto estamos vendiendo en dinero, ventas netas, vamos a multiplicar las 120,000 unidades que estoy vendiendo por el precio de venta que son 9 pesos. A esto le vamos a agregar el costo variable que en este caso es de 3 pesos, ustedes van a tener otras cantidades. Entonces multiplicamos el número de unidades por el costo variable. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánto nos está costando producir y en este caso de las ventas netas que teníamos de 1,080,000, vamos a restarle los costos variables que son 360,000. Repito, el resultado de multiplicar las 120,000 unidades por los 3 pesos del costo variable, esto nos va a dar un margen de contribución de 720,000. En el reto anterior veíamos que el margen de contribución se determina antes de los costos fijos. Entonces, una vez que ya tenemos este margen de contribución, voy a restarle mis costos fijos, que en este caso para el ejercicio ya viene dado. En mi ejercicio es de 300,000 pesos, en el de ustedes es otra cantidad. Como resultado, vamos a obtener al restar los costos fijos del margen de contribución, vamos a tener la utilidad antes de impuestos e intereses, que son 420,000 pesos. A esto le quitamos los intereses. Eh, Nosotros podríamos entrar un poco más a detalle de cómo determinar los intereses. Generalmente son por porcentaje, pero nosotros aquí no sabemos de qué son. Probablemente tenemos un crédito, estamos pagando algo, generalmente tiene que ver con créditos bancarios, con alguna parte de una deuda. Entonces, no sabemos por qué estamos pagando 45,000 pesos, pero los estamos pagando. Entonces, los registramos. Ustedes este dato también ya lo tienen para que no vayan a ciegas para saber qué va en el interés. Y cuando a la utilidad antes de impuestos e intereses le quitamos el interés, nos va a quedar la utilidad antes de impuestos. Los impuestos en este caso nos dicen que son del 30%, creo que para ustedes son del 40%. Entonces vamos a multiplicar la utilidad antes de impuestos por el impuesto. En este caso, 375,000 por punto 3 nos va a dar 112,500, que es el impuesto que vamos a tener. Posteriormente, ya tenemos después del impuesto la utilidad después de impuestos e intereses, que resulta de restar a la utilidad antes de impuestos el interés y nos va a dar este dato. Posteriormente, vamos a tener los dividendos. ¿Por qué pagamos dividendos? Cuando nosotros queremos producir como empresa, muchas veces no tenemos el capital. Entonces necesitamos que venga alguien a invertir en nuestra empresa y con base en esa inversión vamos a obtener recurso necesario para poder salir de nuestras deudas, hacer nuestras operaciones, todo lo que sea. Pero a cambio de esto, la persona nos va a decir, a diferencia de acá arriba que estamos pagando intereses, aquí la empresa, la persona a la que le vendamos estas acciones nos va a cobrar dividendos. ¿Qué quiere decir? Que le estamos pagando una utilidad de las ganancias que estemos teniendo. En este caso nos dice que tenemos que pagar 30,000 pesos de dividendos. Entonces ya tenemos el dato, ustedes también lo tienen. Y por último, esto nos va a dar este resultado después del estado de resultados, que es una utilidad o una pérdida retenida. En este caso tenemos una utilidad de 232,500. ¿Qué hacemos para buscar el GAO? Vamos a seguir la fórmula que viene en las lecciones y la fórmula nos dice
que el GAO se determina dividiendo el margen de contribución entre la utilidad antes de impuestos e intereses, es decir, este dato de arriba que dice margen de contribución entre la utilidad antes de intereses que está aquí. Aquí es muy importante que para estas fórmulas utilicemos siempre el año base. Entonces, esto nos va a dar un grado de apalancamiento ya cuando hacemos la división. 720,000 entre 420,000, el grado de apalancamiento es de 1,71. Ahorita vamos a decir qué significa esto, pero antes tenemos que saber qué es lo que está pasando o qué supuestos nos pide el ejercicio que calculemos. Hay dos supuestos. El primer supuesto es, ¿qué pasaría si vendemos menos del 80% de lo que estamos vendiendo actualmente? Y el segundo supuesto es, ¿qué pasaría si vendemos 80% más de lo que en la actualidad vendemos? Para esto, vamos a utilizar una pequeña formulita. Aquí vamos, para buscar la disminución, vamos a tomar en cuenta el año base. Les pongo aquí la fórmula para que la puedan copiar y no vayan a tener errores. El año base menos lo que estamos vendiendo actualmente, que son 120,000, multiplicado por la disminución que vamos a tener, que es del 80%. Es menos porque es una disminución. Entonces, si nosotros disminuimos las ventas en 80%, en lugar de vender 120,000 unidades, solo voy a vender 24,000. El precio no cambia, es el mismo. Entonces, aquí, 9 pesos por 24,000, tenemos 216,000. El costo variable sí va a cambiar porque, como su nombre lo indica, varía de acuerdo a la producción. Entonces, si ya no vendemos 120,000 y ahora vendemos 24,000 piezas, multiplicado por 3, solamente estamos gastando 72,000 pesos de costo variable. El margen de contribución se va a modificar porque a las ventas netas le estamos quitando este costo variable y nos va a dar un total de 144,000. Los costos fijos, si se fijan, si tuviéramos que ver nuestra grafiquita, seguiría siendo horizontal, no cambia. Entonces, siguen siendo 300,000 pesos. Esto nos va a dar una utilidad de 156,000 que resulta de quitarle al margen de contribución los costos fijos. Los costos fijos. Aquí, si se fijan, la cantidad es negativa. ¿Por qué? Porque el margen de contribución es inferior al costo fijo. Es decir, ya traemos una pérdida y encima de todo hay que pagar intereses. Entonces, esta pérdida se va a ir haciendo más grande. Yo tenía 156,000 pesos en pérdida y tengo que pagar 45,000. Ahora tengo 201,000 pesos menos y luego tengo que pagar impuestos y aquí seguimos teniendo una pérdida de 60,300. Entonces, esto podríamos decir que va a ser un subsidio y nos va a dar aquí, en la utilidad después de impuestos y de intereses, ya subsidiando el interés, el impuesto, perdón. Es decir, yo no le puedo pagar a Hacienda porque tengo pérdida. Al contrario, me voy a amortizar esa pérdida que ya traigo y voy a tener una utilidad después de impuestos de 140,000 negativos, pero si se fijan ya con el impuesto, bajó la deuda que yo traía. De todas maneras, tengo que pagar los dividendos, tengo que pagar 30,000 pesos de dividendos y esto me va a dar una utilidad, una pérdida de 170,700. En caso contrario, cuando aumentamos el 80% de la producción, vamos a hacer la misma fórmula que ya habíamos hecho, pero en lugar de ponerle menos, le vamos a poner más. Es decir, año base, 120,000 más la multiplicación de 120,000 por 0,8 del incremento y en lugar de vender 120,000 unidades, ahora vendemos 216,000. El precio unitario sigue siendo 9, pero las ventas netas van a aumentar porque la multiplicación de 216,000 por 9 nos va a dar casi 2 millones. A esto le aumentamos los costos variables que también van a incrementar porque ahora tenemos 216,000 unidades multiplicadas por 3. Pero, Entonces, ¿por qué se multiplica por tres? Disculpen. porque el costo variable es 3. Aquí se los voy a anotar para que lo tengan. Costo
variable, es más, aquí mejor, el costo variable, les voy a poner que es 3 por unidad. ¿Siempre va a ser 3 o nos especifican cuánto tiene que ser? En su ejercicio les van a especificar cuánto tiene que ser. Al ser un costo variable, no es fijo. Entonces, en este caso, yo les pongo un costo variable de 3, pero para el ejercicio que ustedes tengan van a traer otro costo. Ah, ok, gracias. Con gusto. Entonces, aquí, ya después de que multiplicamos por 3, vamos a obtener el margen de contribución, el costo fijo no cambia, y aquí, a diferencia de la primera columna, traemos una ganancia. En lugar de traer la pérdida de 156,000, traemos una ganancia de casi 1,000,000. Los intereses tampoco van a cambiar. Aquí, si por ejemplo les dijera, los intereses son del 20%, del 20% sobre la utilidad antes de impuestos y de intereses, estaría cambiando porque la estaríamos calculando sobre estas bases. Pero como solamente en el ejercicio nos dice que es de 45,000, no vamos a pagar más independientemente de que traigamos una pérdida o que traigamos una ganancia. En este caso el interés es fijo, pero quiero hacer la aclaración de que no siempre lo es. A veces podría ser variable en caso de que en lugar de dárselos en cantidad monetaria, se los dieran en porcentaje. No es el caso para su reto, así es que sigan esta lógica. Esto nos va a dar, quitándole los intereses, 951,000 de utilidad, que al calcular el impuesto del 30%, que nos da 285,300, vamos a traer una utilidad después de impuestos de 665,000. Los dividendos, nuevamente, se podría hacer igual que el interés. Si el dividendo se calculara sobre la ganancia o pérdida, aquí, por ejemplo, si el dividendo fuera sobre la pérdida, acuérdense que los accionistas, al ser accionistas, al tener una parte de la empresa, si la empresa pierde, también el accionista pierde. Entonces, si aquí yo les dijera que vamos a hacerlo por porcentaje, estaríamos diciendo que el accionista perdió, no hubo ganancias, no se le puede dar nada. Pero puede ser que se pactó, y hay que pensar que para este ejercicio fue así, que se pactó que pase lo que pase en la empresa, se le van a otorgar sus 30,000 pesos anuales. Entonces, aquí seguimos considerando esta cifra y vamos a tener utilidades retenidas de 635,700 pesos. Ahora que ya conocemos esta información, seguimos. Bueno, antes de continuar, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, hasta el momento no. Gracias, Monse. No, ya no. Muy bien. No, De cualquier manera, por cuestiones de tiempo, de repente no voy tan despacio, pero el video se sube a la plataforma de tal manera que ustedes, yo procuro venir bajando aquí sobre las fórmulas para que vean qué es lo que estoy haciendo y que con calma lo puedan estar pausando o puedan ver qué dato falta, y de todas maneras, si se atoraran en algo, con mucho gusto los puedo apoyar a través del correo electrónico o del mensajero de la plataforma. Pero bueno, entonces continuamos. Una vez que ya vimos que este margen de contribución, este grado de apalancamiento es de 1,71, vamos a utilizar la fórmula correspondiente eh, para determinar el porcentaje de este grado de apalancamiento. Y en este caso, yo pongo menos 80% porque es el porcentaje que yo tengo de disminución. Si ustedes trajeran otro porcentaje en el ejercicio, que creo que no es el caso, tendrían que poner este porcentaje aquí. Entonces, aquí siguiendo la fórmula, nos dice que el grado de apalancamiento es la utilidad antes de impuestos e intereses menos el 80% de la disminución multiplicada por la utilidad antes de impuestos e intereses base. Acuérdense que les dije que vamos a utilizar la columna base, lo que quiere decir que vamos a restar la parte que traemos de utilidad antes de impuestos y de intereses en la columna del 80%, que son 156,000 menos 420,000, que es la base. Entonces tenemos una pérdida de 576,000 y esta la vamos a dividir entre la utilidad antes de impuestos base, es decir, esta que está aquí, y nos va a dar como resultado
137% negativo. Después, cuando lo hacemos por la parte positiva, es la utilidad antes de impuestos e intereses en la parte del incremento, es decir, la columna esta, cuando se aumentó, son 996,000 menos la utilidad antes de impuestos del año base. Quiere decir que aquí nos va a dar lo mismo, pero positivo. 996,000 menos 420,000. Si se fijan, acá fue al revés. Tomamos en cuenta la negativa, 156,000 negativos entre 420,000 y por lo tanto traemos una cantidad negativa, mientras que aquí traemos una cantidad positiva. Hacemos la división en ambas partes y nos va a dar 137%. ¿Cómo interpretamos este resultado? Aquí lo tengo. Vamos en el GAO. El presente ejercicio, en el presente ejercicio, perdón, el grado de apalancamiento operativo, es decir, el GAO, es de 1,71, lo que significa que por cada porcentaje de variación, 1% de variación, en las ventas, la utilidad antes de intereses y de impuestos, en otras palabras, el Y, cambia 1,71%. Esto pone en evidencia que la empresa mantiene una estructura de costos fijos elevados, lo que genera una alta sensibilidad en la utilidad operativa ante cambios en el nivel de las operaciones. Así, una disminución del 80% en ventas va a provocar la caída aproximadamente del 137% de las utilidades antes de impuestos y de intereses, y esto va a generar una pérdida, mientras que un incremento del 80% va a producir un aumento cercano al 137% en la utilidad operativa, y en consecuencia, la empresa va a presentar un alto riesgo operativo, pero también un alto potencial de crecimiento cuando las ventas estén en aumento. Los costos fijos representan una proporción importante dentro de la estructura del costo porque puede ser ventajoso en periodos de alta demanda, pero con riesgo en épocas de baja actividad. Desde que aquí vemos que es mayor a 1, el 1,71, estamos viendo que va a aumentar mucho. O sea, si lo viéramos así, es como si esto fuera su 100% la unidad. Y al poner 1,71, es que el costo fijo representa o está marcado muy fuerte. ¿Cuál es el beneficio? Lo que les decía, por ejemplo, de la tortillería. Si yo vendo muchos kilos de tortillas, la máquina me conviene que nunca pare. Lo malo va a ser si de repente en algún momento no vendo tanto porque voy a tener costos muy elevados que me pueden, así como aquí, por tenerla trabajando todo el día, si las ventas aumentaran el 80%, tendría una ganancia del 137. También si disminuyeran y la máquina no paró nunca, este costo fijo no lo voy a disminuir y por lo tanto voy a traer una pérdida muy grande por no haber hecho un alto en la operación. Entonces, básicamente es lo que nos indica el grado de apalancamiento operativo, qué tanto va a variar la utilidad antes de impuestos e intereses cuando hay un incremento, o más bien, qué tanto van a variar no, sí, qué tanto va a variar la utilidad cuando haya un incremento o una disminución fuerte en las ventas. Ahora, después de haber determinado esta parte del grado de apalancamiento operativo, tenemos que determinar el GAF, que es un grado de apalancamiento, es un grado de financiamiento, de apalancamiento financiero, y básicamente lo que nos indica es que el grado de apalancamiento financiero es el uso de la deuda para aumentar la capacidad de inversión y potencialmente mejorar los rendimientos de una empresa o individuo. Esto va a involucrar el uso de préstamos o instrumentos financieros para amplificar la exposición de activos o inversiones. En otras palabras, lo que quiere decir es que cuando nosotros no tenemos dinero y necesitamos seguir invirtiendo, vamos a seguir con el ejemplo de la tortillería. Yo no tengo dinero para ampliar el local, para tal vez comprar otra máquina, para contratar un repartidor. Entonces necesito endeudarme, necesito pedir dinero prestado, pero vamos a ver si esta deuda nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. Ya teniendo aquí el grado de apalancamiento operativo, seguimos, si se fijan aquí, para esta primera parte,
solamente llegamos hasta aquí, hasta la utilidad antes de impuestos e intereses. No tocamos esta parte que si nosotros viéramos como eh, a largo plazo y a corto plazo, esto lo utilizamos a corto plazo para producir y esto lo podríamos estar utilizando a más largo plazo para invertir. Entonces, cuando ya sabemos que vamos a ver el GAF, cuál es el grado de apalancamiento y vamos a utilizar la fórmula que viene también en la plataforma. Nos dice, el GAF se determina dividiendo la utilidad antes de impuestos y de intereses, acuérdense, año base, que es 420,000, que está acá arriba, lo vamos a dividir entre la utilidad antes de impuestos y de intereses, aquí lo vamos haciendo, menos los intereses, acá está, utilidad antes de impuestos e intereses, que es esta, menos los intereses, que son estos, dividido entre los dividendos, aquí está la fórmula, dividido entre los dividendos, que son estos, entre uno menos la tasa de impuestos. Aquí sí quiero hacer hincapié que si ustedes tienen otra tasa, que puede ser del 40%, aquí tendrían que cambiarle en lugar de menos 0,3, tendría que ser menos 0,3, tendrían que poner menos 0,4 para que les dé, porque su tasa de interés va a ser distinta. Y esto nos va a dar la parte del denominador, que son 332,000 y cachito, y vamos a dividir utilidad antes de impuestos entre lo que nos da esta fórmula, que son 332,142, nos va a dar 1,26, lo que quiere decir que nuestro GAF o nuestro grado de apalancamiento del financiamiento es de 1,26. Para determinar el porcentaje en el que va a impactar, seguimos la fórmula y es parecida a la anterior, solamente que acá tomamos en cuenta la utilidad antes de impuestos e intereses, mientras que acá tomamos en consideración la utilidad retenida o la utilidad neta, que es esta. Entonces, la fórmula nos dice que vamos a sacar la utilidad neta cuando es la disminución, menos la utilidad neta, es decir, aquí, la disminución, menos la utilidad neta base que tenemos, y esto nos va a dar el primer resultado, que es negativo 403,200, y lo vamos a dividir entre la unidad, entre la utilidad neta del año base. Esto nos va a dar 232,500, básicamente nomás lo copiamos, y al dividirlo vamos a tener una disminución del 173%. Hacemos lo mismo con el aumento, es decir, 635,700 menos 232,500 y nos va a dar 403,200 divididos entre 232,500 nos va a dar 173 positivos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpretamos esto? Nos dice, en el presente ejercicio, el grado de apalancamiento financiero o el GAF es de 1,26, lo que indica que por cada 1% de variación en la utilidad antes de intereses y de impuestos, es decir, la Y, la utilidad neta UN va a cambiar en 1,26. Entonces, esto va a reflejar el efecto del endeudamiento, ya que la empresa mantiene un monto fijo de intereses que es de 45,000, lo cual amplifica las variaciones en las utilidades disponibles para los accionistas. Así, cuando el nivel de operación disminuye en un 80%, la utilidad neta va a caer aproximadamente 173%, pasando de una ganancia a una pérdida que es muy amplia o considerable, mientras que si el nivel de operación aumenta en 80%, la utilidad neta se va a incrementar en la misma proporción, es decir, 173%. En consecuencia, el financiamiento con deuda incrementa la rentabilidad en escenarios favorables, pero también va a elevar significativamente el riesgo del financiamiento ante la caída en las ventas. El uso moderado del crédito va a permitir aprovechar oportunidades de crecimiento sin poner en riesgo la liquidez. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que si yo pido un préstamo y me está yendo muy bien, estoy vendiendo mucho, obviamente
estas ventas me van a alcanzar para pagar mi crédito, para pagar los intereses que me están cobrando y voy a tener una ganancia muy alta, en este caso del 173% adicional, pero si dejo de vender y no voy a poder pagar ya ni los intereses, voy a tener mucha pérdida. Y acuérdense que cuando estás pagando interés, luego hay interés sobre interés. Entonces, la recomendación es que sí pidamos crédito si lo necesitamos para producir, pero con medida. Y pues básicamente esto es todo lo que tienen que hacer en el ejercicio. Y me gustaría, ahora sí ya terminé, ver si tienen alguna duda a la que podamos eh, abordar. Tengo una pregunta. Por ejemplo, usted hizo todo el procedimiento de arriba con el menos 80% y más el 80%, ¿es correcto? Sí. A nosotros y en nuestro ejercicio nos está marcando igual, no esa misma cantidad, pero nos marca otra cantidad. O, por ejemplo, dado caso que no nos dijera que lo tendríamos que quitar el 80%, un ejemplo, ¿no? Ujú. Lo tendremos que manejar, lo tendríamos que hacer de todos modos obligatoriamente, aunque no nos los pida. Sí se los pide, les pide el 80%, pero en el caso de que no lo hiciera, si ustedes se presentaran con otro ejercicio, incluso la cantidad podría ser distinta. Yo les podría decir, ¿qué pasaría si la empresa disminuye sus ventas en un 50%? ¿Y qué pasaría si la empresa aumenta sus ventas en un 75%? Es decir, puede variar. Esto no es como que siempre vaya a ser el 80%, pero en el caso del ejercicio sí se los pide así. Ok, sí, es que no le, bueno, no había puesto bien atención en esa parte, pero sí, no, era la única. Gracias. Sí, de cualquier manera es importante que conozcan esto, de que si no les pusieran ese monto o ese porcentaje, podrían hacerlo de otra manera o incluso en lugar de decirles qué pasaría si incrementa en un 80%, podrían darles la cantidad monetaria. Es decir, ¿qué pasaría si en lugar de vender 120,000 unidades, la empresa vende 24,000 y ya estamos pensando que es 80%, pero podrían dárselos así? ¿O qué pasaría si en lugar de 120,000 unidades, la empresa el próximo año solamente vende 50,000? También podrían dárselos de esa manera. Ok, gracias. Al contrario, con mucho gusto. Y nuevamente, en caso de que tengan duda, con confianza a través de la plataforma o del correo electrónico, me pueden decir qué es lo en lo que están atorados y lo platicamos. Gracias a ti, Sí, Rafa. muchas gracias. Gracias a ti, Monse. Bueno, pues entonces les deseo bonito fin de semana. No se atrasen, por favor, con sus retos para que puedan terminar a tiempo su curso. Gracias, bonito día. Gracias a ti. Gracias. Que estén bien. Hasta luego.